Hola, ¿qué tal? Buen día si es de día, buena tarde si es de tarde o buena noche si es de noche. En este tutorial vamos a ver lo que es algoritmo, diagrama de flujo y pseudocódigo como parte de una metodología de la programación y específicamente una metodología algorítmica. Bien, aunque los algoritmos son como una receta de cocina, cuando los escribimos de esta forma para facilitar las cosas, esto viene siendo como el borrador de un algoritmo. En esta unidad de aprendizaje, en esta materia, vamos a trabajar únicamente con lo que es diagrama de flujo y pseudocódigo. ¿Para qué? Para no hacerlo tan repetitivo. Les había comentado en algún momento que hay dos tipos de algoritmos. Uno, que es como una receta de cocina, donde los pasos se describen de manera coloquial, y otra un poco más formal, pero ese algoritmo formal se parece mucho a lo que es un pseudocódigo. Por lo tanto, solamente vamos a trabajar con lo que son diagramas de flujo y pseudocódigo. Bien, vamos a empezar con los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son la representación gráfica de un algoritmo mediante símbolos que van a indicar las operaciones de los algoritmos y son una herramienta muy importante en lo que es la programación. Tenemos algunos símbolos de los diagramas de flujo, los más comunes son los que les presento en esta tablita. Tenemos el de inicio-fin, entrada-salida, entrada por teclado, proceso, salida por monitor, líneas de flujo de datos, salida por impresora, decisión simple, decisión múltiple, entrada y salida por disco duro. Hay algunos símbolos que, por ejemplo, ya no se usan tanto. Por ejemplo, esta de entrada y salida por disco duro, entrada y salida por disco flexible, proceso predefinido, cuando estamos hablando de lo que son funciones o módulos, conector en la misma página, conector en otra página, comentario y entrada por tarjeta perforada. Los más comunes y los que más vamos a utilizar nosotros son estas dos primeras líneas, esta primera y esta segunda línea. También los conectores dentro de la misma página, conector dentro de otra página y los comentarios son los que más vamos a utilizar. Bien, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo construir un diagrama de flujo. Recordemos que tenemos un ejemplo en uno de los tutoriales del área de un triángulo, donde tenemos que el área es igual a base por altura sobre 2. Todo diagrama de flujo va a comenzar por el símbolo de inicio. Enseguida se deben de declarar nuestras variables que vamos a utilizar. Después viene lo que es la petición de datos con escribir o haciendo una homologación de escribir y lo que es la lectura de datos. Sí, para escribir vamos a utilizar lo que es el símbolo de pantalla. ¿Por qué? Porque finalmente el mensaje nos va a aparecer en pantalla y ponemos entonces escribe la base y la altura. Para la lectura de datos tenemos lo que es el símbolo de teclado. ¿Para qué? Para que indiquemos que a través del teclado vamos a dar esos datos que nos están solicitando. Después tenemos el símbolo de proceso, donde se realizan todos los procesos que vamos a necesitar. Y finalmente tengo la parte de salida de resultados, donde a través también de un símbolo de pantalla voy a desplegar mi resultado. En este caso, el área del triángulo es separado por una coma y entre comillas, porque trata de una cadena, y mi variable donde estoy calculando el área, que en este caso es la variable A. Y todo diagrama de flujo termina con el símbolo de fin. Bien, esta es una forma de generar un diagrama de flujo. Tenemos en algunos videotutoriales, algunos tutoriales o libros van a encontrar la siguiente forma. Lo que sí nunca va a cambiar es inicio y fin. Lo que puede cambiar es cómo pedir datos y cómo leer datos. Por ejemplo, tenemos otra forma que sería inicio. Tenemos nuestras variables, pero aquí la petición de datos se hace a través de una impresora. La lectura de datos se hace a través de un símbolo genérico de entrada y salida. Y el símbolo de operación o el de proceso igual es el mismo, pero también la salida puede ser por impresora y va a terminar con fin. Son dos formas de armar un diagrama de flujo. Cualquiera de las dos es correcta, pero nosotros vamos a trabajar siempre con esta primera forma, aunque en la parte del DFD lo maneja diferente, que después lo vamos a ver. Ok, el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es un lenguaje simbólico de especificación o representación de algoritmos. Algunos lo llaman como pseudolenguaje. Se usa para escribir los programas siguiendo las reglas generales de la programación, sin utilizar reglas de sintaxis de un lenguaje en particular. Se llama así porque a veces a los programas escritos en un lenguaje de programación se le conoce como código del programa. Ok, vamos a ver un ejemplo de pseudocódigo. El pseudocódigo siempre va a comenzar con la palabra pseudocódigo y después vamos a poner una breve descripción de lo que vamos a hacer en ese pseudocódigo. Después, si tenemos constantes simbólicas, recuerden que las constantes simbólicas llevan un nombre y se le asigna un valor. En caso de que haya en nuestra solución, vamos a declarar las constantes simbólicas. Seguidamente, vienen todas nuestras variables que vamos a utilizar, siempre con la palabra reservada var, las variables que vamos a utilizar y su tipo de dato con el que las vamos a definir o a declarar. Después viene lo que es el cuerpo
de nuestro pseudocódigo, donde tenemos nuestra entrada, proceso y salida, es decir, nuestras operaciones de pedir información, de leer información, procesar y desplegar la información que nos están solicitando. Ok, entonces ese es el pseudocódigo. Aquí tenemos el ejemplo del pseudocódigo del área del triángulo. Tenemos siempre la palabra pseudocódigo, área del triángulo con base y altura. Defino mis variables, en este caso no voy a utilizar constantes, si no estoy utilizando pi, ni gravedad, ni otra constante que ya está definida previamente, pero estoy declarando mis variables, que son base y altura, así como área, que son de tipo real. Siempre comienza con inicio y termina con fin. Mi petición de datos, escribe la base y la altura. Mi lectura de datos, que es leer base y altura. Y mi cálculo o mi proceso, que es base por altura sobre 2, y el resultado se lo voy a asignar a mi variable a, que aquí debe ser área. Bueno, es un error, te lo voy a corregir de una vez. Aquí debe ser área porque mi variable se llama área y el área es área. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestro pseudocódigo y termina siempre con fin. Bien, entonces, si se dan cuenta, el diagrama de flujo y el pseudocódigo no son tan complicados de generar o de armarlos o de hacerlos. Lo que sí se complica un poquito es qué datos de entrada, qué datos de salida, cuáles son las fórmulas que voy a utilizar. Y para eso vamos a utilizar lo que es la metodología de la programación. Para sistematizar la programación se desarrolló lo que es la metodología de la programación, que establece los pasos que deben de seguir, que se debe de seguir al hacer un programa. Aunque muchos al principio no lo quieren usar, ya sea por falta de tiempo, porque los programas son muy pequeños y no son muy complicados, pero necesitamos utilizar esta metodología para que nuestros programas y nuestra solución sean más rápidos, más eficientes, más eficaces. Entonces, la metodología de la programación, tenemos aquí un programa, tenemos varias etapas de la metodología de la programación, tenemos de abajo hacia arriba lo que es metodología algorítmica, que comprende el diseño de la solución, análisis de la solución y definición del problema. Sí, esto es cuando estamos nosotros diseñando algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo. Cuando ya entramos a la parte de la programación o de desarrollo de programas más grandes, entonces estamos hablando de codificación y edición del programa, pruebas y depuración, ejecución y documentación y mantenimiento. Por el momento nosotros vamos a estar en estas etapas nada más, que es definición del problema, análisis de la solución y diseño de la solución. Vamos a ver unos ejemplos de lo que es la metodología de la programación, pero antes vamos a ver lo que es la metodología algorítmica. Si nuevamente, para más adelante vamos a entrar a la parte de codificación y edición de programas. En esta primera parte únicamente vamos a trabajar con la parte de algoritmos. Y la parte de algoritmos corresponde a la metodología algorítmica. Vamos a ver estos tres pasos o estas tres fases, que es definición del problema, análisis de la solución y diseño de la solución. Bien, entonces, paso 1 es el planteamiento del problema, es decir, viene aquí lo que corresponde a la pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a resolver? Es decir, ¿qué problema o qué es lo que se quiere resolver? Eso es lo principal. Generalmente vamos a tener ya un problema establecido en la parte de aprendizaje de la programación. Nos van a dar un problema que es el planteamiento del problema. Ese ya va a estar generalmente dado. Pero más adelante, si seguimos en esta área, vamos a la vida laboral, nosotros vamos a tener que sacar ese planteamiento del problema y sacar todo lo necesario para poder resolver y dar una solución. Ok, el siguiente paso es el análisis del problema. El análisis del problema corresponde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo voy a resolver mi problema que me están planteando en el paso 1? Sí, es decir, ¿cómo vamos a resolver este problema? Este paso podemos dividirlo en dos partes. Lo que es delimitación del problema y los métodos de solución. Tenemos que delimitar cuál es nuestro problema. No podemos tener un problema muy ambiguo, muy grande, muy ambicioso. Y tenemos que ver qué métodos de solución hay. Si, por ejemplo, para sacar un porcentaje podemos tener varios métodos de solución y tenemos que elegir el que sea más rápido, el que lleve menos tiempo. Y bueno, después viene lo que es la parte del diseño de la solución. En la parte del diseño de la solución es donde vamos a utilizar ya los algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo. Y en esta parte tenemos que elegir el método de solución. En el paso anterior delimitamos el problema, vimos que puede haber varios métodos de solución, vamos a elegir un método de solución, les comentaba, el que sea más rápido, más eficiente, el que nos dé menos problema, pero no, igual nos dé el resultado que estamos esperando. Después viene lo que es la especificación de constantes, las simbólicas. Recuerden que estas son a las que se les da un nombre. En caso de que haya, se tienen que especificar. Después tenemos lo que es la especificación de variables. También las variables se le tiene que dar un nombre y un tipo. Recuerden, ya vimos en el tutorial anterior,
lo que son los identificadores, que hay reglas para identificadores, entonces le tiene que dar un nombre, y también vimos un tutorial donde vimos los tipos de datos, se le tiene que asignar un tipo de dato a esa variable. Ahora, mis variables pueden ser de varios tipos. Mis variables pueden ser variables de entrada, que son los datos que necesitamos para hacer nuestro proceso. Pueden ser mis variables de proceso, donde voy a hacer mis operaciones que necesito para poder dar un resultado. Y mis variables de proceso pueden ser lo que son variables de simplificación, perdón. Pueden ser contadores, pueden ser acumuladores. Eso de contadores y acumuladores vamos a verlo muy ampliamente en la última parte, que es cuando vamos a trabajar con ciclos o estructuras iterativas. Después tenemos nuestras variables de salida, que es donde vamos a desplegar la información que nos están solicitando, es decir, los resultados. Y finalmente, el desarrollo de la solución, que esto va a ser a través de un diagrama de flujo o de un pseudocódigo. Bien, entonces vamos a ver esta parte, que es el planteamiento del problema, análisis del problema y diseño de la solución. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí?, donde tenemos que identificar las fases de mi algoritmo, de mi solución, que es entrada, proceso y salida. Aquí tenemos un ejemplo que dice: en una granja avícola se producen X pollitos, los mismos que serán transportados en cajas con ventilación en las que caben Z pollitos. ¿Cuántas cajas se necesitan para transportar a los pollitos? Bien, entonces aquí tenemos que checar cuáles son mis datos de entrada y cuáles son mis datos de salida y qué es lo que yo tengo que procesar. Primero, de entrada, dice: una granja avícola se producen X pollitos. Entonces, mi primer dato de entrada son los pollitos o el número de pollitos. Yo necesito saber cuántos pollitos se producen. Los mismos que serán transportados en cajas con ventilación en las que caben Z pollitos. Si yo no sé cuántos pollitos caben en una caja, entonces necesito preguntar también, necesito saber cuántos pollitos caben en una caja. Lo que me pide es cuántas cajas se necesitan para transportar a todos los pollitos. Entonces tengo dos datos de entrada: el número de pollitos y el número de pollitos que caben en una caja. Sí, son dos datos que yo desconozco. Entonces todos los datos que desconocemos y que necesitamos para hacer un proceso son datos de entrada, es decir, son datos que se deben de pedir. Por ejemplo, dice aquí entrada, y la metodología nos dice que tenemos que definir lo que son variables si las hay, perdón, constantes si las hay, las variables también, las variables de entrada, las variables de proceso, las variables de salida, con el tipo de dato que vamos a utilizar. En este caso, entonces necesito saber cuántos pollitos. Por lo tanto, cantidad de pollitos, voy a poner aquí cantidad de pollitos, y el otro dato que necesito es número de pollitos por caja. Estos datos son de tipo entero. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuántos pollitos y yo no puedo tener un 0.5 pollitos o un 0.2 pollitos. Por lo tanto, mis variables de entrada van a ser cantidad de pollitos y número de cajas por pollitos, o cuántos pollitos caben en cada caja. Estas son mis variables que yo voy a necesitar. Lo voy a poner de otro color. Y este va a ser mi tipo de dato, que es tipo entero. ¿Ok? El proceso. En el proceso, ¿qué necesito saber? Cantidad de cajas. Y mi cantidad de cajas también va a ser de tipo entero. Pero en el proceso también necesito yo definir cuál va a ser mi operación para poder calcular lo que me están pidiendo. ¿Qué me están pidiendo? Esta es mi información de salida. ¿Cuántas cajas se necesitan para transportar a todos los pollitos? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Va a ser cantidad de cajas que necesito. Le voy a asignar el resultado de dividir cantidad de pollitos entre número de pollitos por caja. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, los pollitos que yo tengo, ¿sí? Y vamos a hacer una prueba de escritorio. Aquí vamos a poner rápidamente una prueba de escritorio. Prueba. Por ejemplo, si yo tengo la cantidad de pollitos, le asigno 1000,
y al número de pollitos por cajas le asigno, por ejemplo, 90. Ya tengo aquí que cantidad de pollitos son 1000 y número de pollitos por caja son 90 pollitos. O sea, en cada caja van a caber 90 pollitos. Y entonces ahora sí hago mi cálculo, que es la cantidad de cajas que necesito. La cantidad de cajas que necesito va a ser igual, en este caso, sustituyendo ya los valores que asigne a 1000, div 90. Aquí nada más hay que corregir porque recordemos que es una división entera. No puedo tener, no sé, 100.3 cajas. Entonces nada más div. Ok, aquí voy a hacer un poquito más chiquito esto. Bien, entonces ya tengo ahí lo que es mi solución. Esta solamente es para comprobar esto que estoy aquí haciendo. Nada más se lo estoy poniendo para que ustedes vean. Ahora el resultado sería indicar el número de cajas que se necesitan. Sí, y lo encontramos en la variable cantidad de cajas. En este caso hacemos la división de 1000 entre 90 y como nos va a regresar una parte entera, si tenemos aquí, que vamos a utilizar lo que son 10 cajas. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a trabajar lo que es esta parte de la metodología, que es el planteamiento del problema. Sí, acá está, planteamiento del problema, el análisis del problema, estamos analizando qué datos de entrada, qué datos de salida, y vamos a ver la parte de selección del método de solución, especificación de constantes, de variables, y estamos trabajando lo que es la parte de metodología algorítmica con entrada, proceso y salida. Ok, nuevamente esta parte nada más es para hacer una prueba de escritorio, para que vean cómo es que se hace la operación que se debe hacer, y entonces como entrada tenemos cantidad de pollitos, número de pollitos, y son de tipo entero ambas variables. Tengo en la parte de proceso cantidad de cajas que se necesitan, que es de tipo entero. ¿Por qué todo va a ser de tipo entero? Porque no puedo dividir un pollito. Si no puedo tener 900.35 pollitos. ¿Okay? Ni tampoco puedo tener 10.3 cajas. ¿Sí? Deben de ser números enteros. En este ejercicio, todos mis datos, tanto de entrada como de proceso, son de tipo entero. Ok, entonces hago mi cálculo, cantidad de cajas, le voy a asignar la cantidad de pollitos, dividido, una división entera, ¿sí? Una división entera, cantidad de pollitos entre el número de pollitos por caja. El resultado va a ser la cantidad de cajas que necesito y, bueno, indicar el número de cajas que se necesita como salida, la cual está en mi variable cantidad de cajas. Y así es como se debe de hacer la actividad que tienen ustedes al final. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Dice, en un hospital existen 3 áreas, urgencias, pediatría y traumatología. El presupuesto anual del hospital se reparte de la siguiente manera. Tenemos aquí urgencias 37, pediatría 42, traumatología 21. Dato de entrada. Dice obtener la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto presupuestal. Ok, entonces tenemos que analizar nuestro problema para ver las posibles soluciones que tenemos. Puede haber varias soluciones, debemos de elegir nuevamente la que sea más eficiente, más eficaz, la que nos lleve menos tiempo, pero que nos dé el mismo resultado que estamos esperando. Nuevamente, 3 áreas, urgencias, pediatría y traumatología. El presupuesto anual de un hospital se reparte de esta manera. Se necesita obtener la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto presupuestal. Entonces, como dato de entrada, necesitamos lo que es el presupuesto anual. ¿Sí? Lo único que necesito saber en este ejercicio es mi presupuesto anual, es decir, cuánto se le asigna a el hospital. Una vez que yo sepa cuánto se le asigna a mi hospital o al hospital, entonces ahora sí empiezo a repartir dinero. Es como lo que ustedes hacen cuando les dan o les daban su gasto semanal. Si ustedes les daban, no sé, 100 pesos, 200, 500, lo que haya sido, y ustedes decían, esta parte o tanto va a ser para pasajes, tanto va a ser para comida y tanto va a ser para copias o para cualquier otra cosa. Sí, es exactamente lo mismo. Hay un presupuesto y ese presupuesto se va a repartir en varias áreas, solamente que aquí nos está dando porcentajes. Entonces, como dato de entrada, necesito lo que es el presupuesto anual. Vamos a ponerle aquí presu anual. Y mi presupuesto va a ser de tipo real.
y es lo único que necesito como dato de entrada. No necesito más, no necesito saber los porcentajes ni pedir cuánto porcentaje va a ser de urgencia. ¿Por qué? Porque esos porcentajes ya me los están dando aquí. Y es lo que yo necesito calcular, es decir, lo que necesito procesar, lo que necesito hacer en la parte de proceso. Ok, entonces vamos a la parte de proceso. En la parte de proceso yo necesito calcular el porcentaje para urgencias, el porcentaje para pediatría y el porcentaje para traumatología. Y todos estos datos también son de tipo real. Ahora, una vez que yo ya tengo mis variables de proceso, ahora necesito saber cómo voy a calcular. Y es muy sencilla esta parte. Si yo tengo un presupuesto de 1.000.000, el 37% es para urgencias, el 42% para pediatría y el 21% para traumatología. Únicamente voy a multiplicar, y ya les había puesto en un video tutorial anterior, que son los algoritmos, ejemplos de algoritmos cuantitativos, esta parte de los porcentajes. Entonces puedo hacerlo de dos formas, la parte del porcentaje. Vamos a ver la primera, que sería porcentaje de urgencias. Vamos a calcular el porcentaje de urgencias. Le voy a asignar el resultado del presupuesto anual por, primero vamos a hacer esta, 37 entre 100. Luego el porcentaje de pediatría, le voy a asignar el resultado de multiplicar el presupuesto anual por, la otra forma de hacer los porcentajes es 0.42, que realmente es hacer la operación de 42 entre 100, me da como resultado 0.42. Y finalmente es el porcentaje de trauma, le voy a asignar el resultado del presupuesto anual por 0.21. Sí, y ya tengo calculado mi porcentaje para urgencias, mi porcentaje para pediatría y mi porcentaje para traumatología. Como salida únicamente es desplegar la cantidad de dinero que corresponde a cada área. Es decir, porcentaje de urgencias, porcentaje de pediatría y porcentaje de traumatología. Y ya tenemos la solución. Ok, podemos hacer una prueba de escritorio, háganlo, se los recomiendo, donde le asignamos valores al presupuesto anual. Le asignamos un valor cualquiera al presupuesto anual, sacamos los porcentajes para que veamos cuánto le corresponde a cada área del hospital. Si les comentaba hace un momento, es cuando a ustedes les daban una semana o diario, no sé, pero por ejemplo si era, si le asignaban 200 pesos a la semana, ustedes veían qué cantidad o qué porcentaje o cuánto iban a tomar para alimentos, cuánto iban a tomar para pasajes o cuánto iban a tomar para copias o para otras cosas. Entonces es exactamente lo mismo, tienen una cantidad y esa cantidad se va a dividir o la van a utilizar en varias cosas, en este caso porcentajes para áreas de un hospital. Ok, tengo aquí otros dos que son los mismos que ya vimos en la parte de algoritmos cuantitativos. Se los voy a dejar para que ustedes traten de hacerlos. Ok, tienen una actividad ya en la parte de la plataforma, háganla por favor. Y bueno, está ya aquí las dos actividades. Y dudas, recuerden, cualquier duda en la clase, en la plataforma o en el canal, por favor. Entonces nos vemos en el siguiente video tutorial.